¿Qué onda con esta explosión repentina? O no sé qué tan repentina. Igual ya lleva algo de tiempo, pero definitivamente una explosión sí es. De youtuberos extranjeros que hacen videos acerca de México. No sé si vamos a lograr en este video explicar por qué está pasando. Lo único que seguro es que no les voy a decir si está bien o está mal. No se trata de eso. Hay de los que viajan, hay de los que directamente viven en México y hay de los que reaccionan. Para hablar de los que reaccionan tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con la opinión de Seven Voyage, que me inspiré en su video sobre este tema para hacer yo mismo este video desde mi propia perspectiva. Creo que ya lo hizo de una manera muy acertada, pero ya me conocen. Me gusta analizar, profundizar y bueno, intenseo, vaya. Hablando específicamente de este tipo de creadores extranjeros que hablan sobre México, pero que reaccionan nada más, se me hace que son bastante perezosos. O sea, es que en primera son 10 minutos de gente haciendo caras, 10 minutos tratando de encontrar el thumbnail perfecto. YouTube nos requiere hacer caras pendejas para nuestros videos. Si tenías la duda, sí es obligatorio. Pero además es que yo no entiendo por qué reaccionan a México. Es como, somos otro país, no somos otro planeta. Y no es que lo hagan de una manera despectiva o que siempre sea negativo, porque a veces sí lo es. Simplemente es como... tan diferentes nos ven de verdad. México es un país relativamente popular en el mundo y creo que nuestra cultura está tan presente en todo el mundo, por lo menos en las ciudades más grandes, que se me hace un tanto absurdo que existan canales de videoreacción. O sea, citando nuevamente a Sev, México tiene sus tentáculos por todo el mundo. Yo no creo que exista un país en el mundo que no tenga una ciudad sin mexicanos, que no tenga una ciudad donde haya por lo menos un restaurante de comida mexicana. México está ahí. O sea, no es como que somos San Marino. Se van a emputar. ¿A quién le dicen nombra 5 países y dice San Marino? A los de San Marino. Y yo creo que México sí está en el top 5, por lo menos de los más conocidos o más escuchados de mucha gente en el mundo. O sea, a lo que voy es, no somos extraterrestres. Pero oye, al final, si quieren hacerlo, háganlo, está chido. Yo no soy nadie para decirles que no. Ahora, hablando en general de todos los youtubers que hablan de México, reaccionadores, viajeros y residentes, lo que tienen todos en común, podríamos decir, es, de manera muy general, que aman a México. Lo cual es completamente natural y no se los digo porque sea mexicano. No tengo que explicarles por qué la gente ama a México. Sin embargo, siendo completamente honestos, el tipo de turismo que atrae México... creo que bien se la podría pasar bien en cualquier otro país de Latinoamérica. ¿Qué tenemos en México? ¿Qué es lo que nos vende la Secretaría de Turismo? O sea, para que quede más claro, ¿qué encuentras en México? Si tú vas a cualquier pueblo, mágico o no, y ahora yo no entiendo por qué de un tiempo para acá pasaron de amar a los pueblos mágicos a odiarlos. Odiar a los pueblos mágicos no es una personalidad. En general... todo pueblo o ciudad de México tiene una estructura muy española de la época, ¿no? Que es, pues, su zocalito, su iglesia, sus edificios coloniales alrededor del zócalo, su kiosco tal vez, calles empedradas y a las afueras, atracciones naturales, ecoturismo y, obviamente, ruinas prehispánicas. Eso podría ser el resumen de cualquier pueblo o ciudad de México. Y eso no quiere decir que si tú vas a cualquiera de estos pueblos de México no vas a encontrar algo único de ese lugar que te va a hacer amarlo y querer regresar y que va a hacer de tu experiencia por México algo alucinante. Si no lo creyera, no tendría yo un canal de viajes. Chécalo, ojalá te guste. No hay mucho contenido todavía porque, bueno... sabemos lo que está pasando. Esperemos no pase mucho más tiempo antes de que podamos volver a viajar. Por lo pronto, seguramente empezaré a subir contenido de este tipo, con la diferencia de que ese canal es en inglés y no lo hago solo. No te digo más, chécalo. Si estás aprendiendo inglés o si ya hablas inglés o si simplemente te interesa ver a dónde he ido y chécalo ya. Tú me dices. Que por cierto te puede parecer un poquito hipócrita que esté hablando de ese tipo de youtuberos cuando tengo un canal de viajes por México en inglés. Pero no es lo mismo, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Mi pregunta es, si todos estos elementos que atraen tanto turismo a México están presentes en Latinoamérica, Hispanoamérica por lo menos, ¿por qué México? ¿Por qué no existe la misma cantidad de creadores y de youtuberos enamorados de Ecuador, El Salvador, Colombia, Venezuela, Honduras? ¿Qué tenemos todos estos países en común? Que hablamos español. El español está subiendo como espuma en el mundo, amigos. Me parece, y corríjanme si no, pero creo que el español es el segundo idioma más hablado como lengua nativa. Sí, por encima del inglés, que tiene más hablantes
en general, es decir, entre las personas que aprenden inglés como segunda, tercera, cuarta lengua y sus hablantes nativos, pero la gente que habla español nativo es mucha más. ¿Y dónde se ubica México en ese escenario? México es el país más grande de habla hispana. Somos la mayor población de habla hispana en el mundo. No por nada la mayoría del doblaje al español se hace en México. La mayoría, antes era todo, hasta que llegó Derbez con esta tendencia a hacer doblaje extremadamente mexicano, tropicalizado, que da muchísima hueva. Oigan, estoy buscando 8 pelados valientes. Y entonces aprovecharon ese hueco los venezolanos y colombianos y empezaron a darnos muy buena competencia, lo cual no es del todo malo, pero no estábamos hablando de eso. México, con la mayor población hispanohablante del mundo, es un perfecto mercado. Si tú haces un video en español y lo diriges a los mexicanos, tienes miles y miles, si no millones de vistas aseguradas. No es mi caso porque yo soy mexicano, ya de eso hablaremos en un ratito. Digo, hay creadores que hacen estos videos en su propio idioma y seguramente los hacen porque quieren que la gente de su país sepa dónde están y vean cómo es, dónde están, y porque genuinamente no tenían mucho conocimiento de dónde estaba México en el mapa por alguna razón o fallo en su sistema educativo, pero evidentemente si lo están haciendo en su idioma es para su gente. Sin embargo, la mayoría de estos creadores habla o en inglés, que es un idioma que gran parte de los mexicanos por lo menos entendemos, sobre todo si están hablando de México, no sabemos cómo le hacemos. No sabemos cómo, pero algo vamos a entender. O ya de plano en español, los que se han tomado el tiempo y la dedicación de aprender nuestro idioma. Y ya sea que hagas contenido sobre México en inglés o en español, seguramente tu público meta somos los mexicanos. Con esto estoy diciendo que todos los youtuberos están conscientes del gran mercado que es México y se están aprovechando de eso. No. Aunque tampoco estoy diciendo que no es así en todos los casos. Habrá algún astuto que lo haya pensado así y es completamente válido. Aunque me gusta pensar que en realidad es por legítimo amor a mi país. Yo creo que a todo el mundo le gusta saber cómo lo ven desde fuera, pero a nosotros los mexicanos nos gusta de una manera bastante particular y por razones que me gustaría detallarles un poquito. No fue albur, no sean así. En México hay una crisis de identidad. Los mexicanos no sabemos quiénes somos. Mira, a ti que no eres mexicano, te explico rapidísimo. México no es un país milenario como lo es China o Japón. Claro que tenemos culturas milenarias dentro de México, los aztecas, los mayas, que seguramente has escuchado hablar de ellos, pero ellos datan de mucho antes de que existiéramos como país. México como cultura no tiene mucho tiempo de existir. Después de todo este pasado glorioso y milenario y por el cual somos bastante populares en el mundo, previo a la conquista española, fuimos una colonia española y este periodo colonial dejó sus estragos en nuestra sociedad. Existen todavía los mexicanos que tienen bastante recelo y resentimiento a este periodo de la historia o a España o al tema de España en general, no a los españoles de hoy en día, obviamente no, pero al hecho, ¿no? Por ejemplo, el 12 de octubre hay quienes dicen que no hay nada que celebrar y tienen sus puntos desde luego, hay quien vive su vida enfocándose a decolonizar todo a su alrededor y tienen sus puntos también. Entre ellos hay gente que se va a un extremo completo de vivir de una manera indigenista en la que ellos hablan de sí mismos como los habitantes originales de esta tierra o antes de que vinieran los españoles y nos hicieran esto o aquello, y la realidad no cuadran mucho. Por otro lado tenemos a los mexicanos completamente agradecidos de que en algún momento en la historia los españoles hayan decidido tratar de llegar a las Indias por atrás y hayan llegado a nuestro continente y nos hayan civilizado. No. Creo que con eso ya saben un poquito más hacia qué lado me inclino. Yo creo que hay muy pocos mexicanos que están en un punto medio, un punto que al menos a mí me parecería sería el punto ideal en el cual podamos valorar nuestra cultura prehispánica y también los aportes de España, porque queramos o no, ahí están, aunque nos hagamos de la vista gorda. Y hoy en día, a excepción de los pueblos originarios que no son nuestro pasado, son su propio presente, ahí están, existen. Y son ellos mismos, y ellos sí tienen la fortuna de tener una identidad de una manera bastante simple. No sabemos si somos indígenas, somos europeos. Nos acordamos la semana pasada de que, ¿y los negros? Nos acabamos de empezar a cuestionar eso y todavía no llegamos a una conclusión. Estamos mal. Y eso es racialmente, culturalmente. O sea, yo tenía hoy número de años cuando me enteré que los churros, esto duele, no son mexicanos.
O sea, no son y sí son porque, o sea, no los robamos, nos los trajeron, les dimos otra imagen, otro contexto y ya son mexicanos, pero su origen no tiene nada que ver con México. Lo mismo los tacos al pastor. Ya me fui muy cabrón. A lo que quería llegar con esto es a que a los mexicanos nos gusta escuchar lo que tú, que no eres mexicano, tienes que decir acerca de nosotros. Esto no es tan inocente ni tan lindo como parece. En realidad, habla de lo poco que nos valoramos a nosotros mismos. Como nación tenemos una autoestima bastante baja. Y sí, cuando alguien habla mal de México o cualquier cosa, brincamos y nos defendemos, pero es un orgullo mal infundado. En realidad habla de nuestra inseguridad, del miedo a la posibilidad de que eso malo que alguien está diciendo de nosotros pueda ser verdad. Y eso es porque le damos mucho peso a la opinión extranjera por encima de la nuestra propia. No solo no sabemos quiénes somos, sino que buscamos la validación del foráneo, del extranjero, y no de cualquier extranjero, de preferencia el extranjero blanco. Y del extranjero moreno también sigue valiendo más que la nuestra propia, pero la del blanco nos vale por 2. ¿Por qué? Conquista y colonia y ya. O dime tú, durante lo que lleva este video, ¿en cuántos creadores de contenido que hablen sobre México has pensado que no sean blancos? Yo creo que el 80% o el 90% de los creadores de contenido sobre México son blancos, porque son los que se encuentran con la mejor bienvenida de parte nuestra. Tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida. Y yo no creo que no existan creadores extranjeros que hablen sobre México que no sean blancos. Existen porque sé que hay algunos, pero los tienes que buscar así de plano, como ser negro en México, ser africano en México, ser árabe en México, porque de otra manera YouTube no te los ofrece, y porque tampoco son tantos. Volviendo al tema, al mexicano le gusta verse desde fuera, y eso no es culpa de los creadores. Siguen contribuyendo a esta crisis de identidad que tenemos, pero tampoco es que sea su intención. Aquí no se viene a culpar a nadie. Y ojalá que tú que estás viendo esto seas una de estas personas de las que estoy hablando. Mi única invitación es a reflexionar, porque de ninguna manera es malo. Pero bueno, si te sirve de repente para el momento en el que te sientes a replantear tus objetivos con tu canal, pues estaría bastante padre que tomaras en cuenta esta opinión. Ahora, sobre el contenido de estos canales, que tenemos el clima perfecto, la mejor comida en el mundo, no tengo objeción al respecto. Pero, cuando empiezan a hablar de que México es un paraíso y que es donde se puede vivir la mejor vida y de que, güey, aquí se come súper bien y súper rico con muy poquito dinero. Pues sí, cuando ganas en euros o en dólares. Esa no es la realidad de los mexicanos. Y creo que si no se dice eso, no se está contando la historia completa. Si ya en sí sería un sueño vivir en provincia con un sueldo de la Ciudad de México, ¿se imaginan eso a escala, no sé, Noruega? Desde luego que si en la moneda en la que ganas vale más de 20 veces lo que vale la moneda local del país donde resides, pues vas a vivir por lo menos 10 veces mejor. Otro tema bastante abordado por los youtuberos enamorados de México somos los mexicanos. Pues sí, la gente. Del mexicano cálido que te da la bienvenida, apasionado, comprometido, buena onda, contigo. Te explico. Los mexicanos venimos en 2 modos. Modo mexicano. Pero ahorita no tipo cholo. Y modo extranjero. Que el modo extranjero a su vez tiene una mejora, que es el modo blanco. Y esto consiste en que si tú eres blanco y extranjero, básicamente vas a obtener lo mejor de nosotros. Todo lo nuestro es para ti. Si eres extranjero, aunque no seas blanco, pues no te va a tocar todo el paquete, pero no te va a ir nada mal. Si eres mexicano, bueno, pues te aguantas con lo que haya y aplica la misma jerarquía melanínica. Y aclaro, mexicano, no te estoy culpando por ello. Yo sé que ese es uno de los vestigios coloniales más presentes al día de hoy, pero tampoco somos tontos y podríamos trabajarlo. Y esa suele ser la conclusión de casi todos mis videos. Invitarte a analizar qué tantas de estas actitudes para contigo mismo y para con los demás tienes y trabajar lo más que puedas en ellas. No es tarea fácil, pero algún día yo creo que nuestros nietos nos lo van a agradecer, si es que tenemos nietos humanos. Y esto de autoanalizarnos no solo va para los mexicanos, va también para ti, creador de contenido enamorado de México. Está genial que promuevas el turismo en nuestro país y que muestres lo mejor de nosotros, pero también hay que tratar de no crearle al mundo expectativas irreales y falsas de nadie. Idealizar es la peor manera de comenzar una relación que va a acabar
muy mal. Hay muy pocos creadores extranjeros que hablan de México de manera objetiva, que realmente hablan de los temas que acabo yo de exponer o de cómo es la realidad en México, no solo para ellos, sino también para los mexicanos, que dan un panorama un poco más extenso que Cancún, que van más allá de la playa, la fiesta y gente súper servicial. ¿Qué piensas tú acerca de los youtubers enamorados de México? ¿Crees que le hacen un favor a México? ¿Crees que dan una imagen fiel de lo que México realmente es? ¿O crees todo lo contrario? Cuéntame y mándame igual tus recomendaciones. Me encantaría saber a qué youtubers enamorados de México ves tú. Y pues igual en una de esas también me gustan. Si llegaste aquí esperando una lista de recomendaciones, lo cual no era mi intención, por ahí dejo algunos links de los que usé de ilustración. Y ya si de verdad te interesa muchísimo, pues dímelo en los comentarios o por un mensajito en Instagram o por Twitter. Si veo que hay mucha gente que llegó con esa idea, pues igual y me arma un hilo de Twitter o unas historias en Instagram con la gente que yo estoy viendo y que pues en una de esas también a ti te pueden gustar. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, especialmente si es tu primera vez en el canal, en cuyo caso te invito a que cheques más videos y si te gustan, pues adelante, y también sígueme en todas mis redes sociales, que aquí vamos a andar muy prontito. Te mando un abrazo, yo soy Terán, hasta la próxima.